hablaremos sobre el desarrollo del pensamiento. Antes de explicar qué es el desarrollo del pensamiento, tenemos que tener bien claros los conceptos de pensamiento y de desarrollo. Pensamiento, por su parte, es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, pudiendo relacionar unas con otras. Mientras que desarrollo es cuando una cosa, en este caso estamos hablando del pensamiento, pasa por una serie de estados sucesivos que lo ayudan a crecer o a mejorar y a agrandarse. El pensamiento ha evolucionado mucho en la historia de la humanidad. Los humanos al principio no pensaban sobre muchas cosas, solamente pensaban en mantenerse vivos, conseguir comida, reproducirse para que su especie no se acabara. Pensamientos que hoy en día consideramos primitivos. Mientras que se ha ido desarrollando el pensamiento y se han ido teniendo diferentes intereses. Después de este pensamiento primitivo, el ser humano empezó a desarrollarse más y se empezó a juntar en comunidades. Ahí el pensamiento humano tuvo bastante desarrollo, ya que se escogieron líderes y cada persona tenía un rol en su comunidad. Pero un gran cambio fue cuando se pasó a ser sedentarios. Y ahí se desarrollaron cosas como la agricultura para poder vivir independientemente y conseguir sus recursos en donde vivían sin tener que desplazarse de un lugar a otro como lo venían haciendo desde antes. Luego el ser humano se fue viendo muy marcado por la búsqueda del poder. El pensamiento del ser humano se dedicó a esto. En Europa, por ejemplo, se crearon reinos que combatían en guerras por más poder, más territorio. Y hoy en día también se busca el poder, pero hay más grupos socialistas que quieren una sociedad más equitativa, que aún no se ha logrado, pero tal vez se mejore en un futuro. En el día de hoy hablaremos desde el aspecto del pensamiento, que ya lo hemos dicho, y de los aspectos de filosofía y ciencia, los cuales al desarrollarse el pensamiento se han desarrollado mucho. En la filosofía, al comienzo, en la antigua Grecia, la gente se hablaba sobre la política, cosa que hoy en día ya ha sido muy desarrollada y ha pasado por varios sistemas, como la democracia, la monarquía, etcétera. Y sobre el mundo cómo se creó. Y hoy en día se han tenido muchos avances de eso. En cuanto a descubrimientos sobre el planeta y pues del universo, la filosofía y la ciencia siempre han ido ligadas de la mano, ya que, por ejemplo, la filosofía, una de sus mayores preguntas era ¿de dónde viene el hombre? Y esto es algo que pues también la ciencia ha investigado desde hace mucho tiempo. Se han descubierto muchas cosas, como por ejemplo el universo, que dentro de este hay galaxias. Se han descubierto también pues, cosas como que estamos en un sistema solar y que orbitamos alrededor de un sol. Y se han formulado teorías muy importantes como por ejemplo la del Big Bang. Pero últimamente pues la filosofía y la ciencia se han peleado y estas lentamente se están separando, ya que científicos muy importantes han dicho que la filosofía es algo del pasado. Mientras que los filósofos dicen que la ciencia no avanza, que tal. Por ejemplo, Thomas Kuhn en los 60 una vez dijo: la ciencia no avanza, solo cambia de intereses. Esta frase puede verse como una frase real, ya que la ciencia considera que sus avances anteriores ya no son avances. Por ejemplo, un televisor de antes, los primeros televisores a blanco y negro se consideraban un gran avance, pero hoy en día no se consideran algo así y se buscan televisores muy diferentes, con tecnología para entrar a internet, tal vez algunos táctiles, y bueno, se buscan nuevas ideas y nuevas cosas. Pero tenemos que ver que la ciencia sí nos ha ayudado a desarrollar nuestra
nuestro pensamiento y nuestra vida, ya que al principio podemos ver que todo el mundo vivía en el bosque, así como estamos. Habían algunas cabañas, algunos refugios, algunas chozas, tal que así. Pero sin la ciencia y el desarrollo del pensamiento, claramente, no podríamos haber llegado a algo como esto. Una ciudad entera, y la globalización nos estaría dando, ya que hoy en día la globalización se da principalmente por el desarrollo de la tecnología y porque todo el mundo está conectado, se pueden enviar noticias y la mayoría de las personas tendrán la información al instante. Y eso no se podría haber logrado sin el desarrollo del pensamiento y sin el desarrollo de la ciencia. Así que la ciencia sí ha mostrado avances y ha mostrado desarrollo del pensamiento. El problema es que, claro, cambia de intereses, pero aún así se pueden ver sus avances. Por su parte, la filosofía ha hecho varios avances y ha pasado de sus pensamientos de antes a nuevos pensamientos debido a los nuevos descubrimientos. Y hoy en día hay muchos tipos de filosofía. La filosofía se ha dividido en varias ramas como la metafísica, la epistemología, la política y la ética. La filosofía tiene muchas ramas y cada una de estas tienen características que las distinguen. Pero hoy vamos a hablar de 3 de ellas, que son las más esenciales que tiene la filosofía. Primero vamos a hablar sobre la filosofía metafísica, que es la que estudia el conocimiento, las creencias y las verdades que tienen los seres humanos. Esta se ocupa de problemas como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento y los criterios que hacen a estos verídicos. De segundo, tenemos la filosofía política, que se encarga de las relaciones entre la sociedad y las personas. Esta también habla sobre cosas esenciales como la política, el gobierno, las leyes, la libertad, igualdad y más. La filosofía política de John Locke influyó mucho en la redacción de la independencia de Estados Unidos, que luego sirvió como modelo para otras naciones. Por último vamos a hablar de la filosofía metafísica, la cual es la que habla de la naturaleza y de cómo ésta fue formada. Aristóteles designó a la filosofía metafísica como la primera de todas las filosofías. En química se asume la existencia de la materia y en biología la existencia de la vida. Pero la materia y la vida no son definidas en ninguna de estas dos ciencias. Estas son las 3 ramas de la filosofía más grandes, de las cuales hay subramas que salen de ellas. Bueno, aquí estoy con una invitada especial a la cual le voy a hacer una pregunta. Hola. Bueno, ¿tú cómo crees que se ha desarrollado el pensamiento desde los principios hasta este momento? Bueno, yo pienso que inicialmente el hombre tenía que resolver unas situaciones, unas necesidades básicas de supervivencia y que su pensamiento posiblemente era muy básico porque estaba enfocado a ver cómo cazaba, cómo conseguía la comida. Y en la medida en que se fueron presentando otras situaciones, tuvo que empezar a desarrollar herramientas que le facilitaran hacer las diferentes actividades que le permitían la supervivencia. Entonces eso empezó a hacer que desarrollara su pensamiento. Una vez digamos que se pudieron satisfacer las necesidades básicas, tuvo la posibilidad de empezar a hacerse otras preguntas. ¿Quién era? Si había un ser superior. Empezó a adorar al sol o a otros seres que creía que eran superiores a él porque no tenía la explicación sobre lo que estaba ocurriendo. Y en esas dudas y en esas inquietudes empezó a desarrollar su propio pensamiento para dar una respuesta a todas esas cosas que no era capaz de explicarse en forma natural. Okay. Muchas gracias. Con gusto.